deveria. Aí sim. Aí sim. E você está gravando. Então tá bom. Gente, uma rápida rodada de apresentação e aí a gente começa e abre para uma conversa, uma discussão da apresentação. Bem-vindos. Obrigado, Alan. Vocês me escutam bem, gente? Escutamos. Tranquilo? Oi, Renata, Miguel, Johnny, Camila, prazer conhecer. Deixa o microfone bem perto da sua boca mesmo. Isso, assim. Eu peço desculpas porque a gente está de máscara, porque a gente está num laboratório dentro da universidade, então essa comunicação vai ficar bem complicada, mas a gente também vai tentar falar devagar, despacito, para compreender melhor. Eu sou o Rafael, estudante do curso de Gestão Ambiental aqui na USP. Eu, o Lucas e o Lara fazemos parte de agora de projetos relacionados a comunidades costeiras e tradicionais e trabalhamos nessa interface entre conhecimento tradicional local e observação de mudança climática. De antemão, a gente assistiu aqui um pouquinho sobre o vídeo, a gente assistiu o vídeo sobre a Camila, vídeo muito interessante, incrível o vídeo. Estou ansioso para a nossa conversa. Pessoal, quem pegar o microfone, se for conversar, vira assim, ó, com o microfone junto, tá? Não assim, ó. Meu som não vai. Boa tarde a todos. Prazer. Eu sou a Lara, eu sou mestranda de Ciências Ambientais da Unisul, Santa Catarina. Agora eu estou aqui na USP com os meus colegas no trabalho e eu também trabalho com comunidades costeiras, principalmente pescadores artesanais, frente às mudanças climáticas. E eu também estou bastante ansiosa para a nossa discussão de hoje. Dei uma lida nos nossos outros temas no seu artigo e achamos muito interessante. Temos até algumas questões. Lucas? Você falou sobre o livro. Problemas técnicos. Boa tarde, gente. Prazer. Meu nome é Lucas. Eu também sou estudante de gestão ambiental, assim como o Rafael. E a gente está nessa embrenhada aí, tentando aprender um pouco mais sobre as comunidades tradicionais, principalmente com enfoque nas do litoral norte aqui de São Paulo. E é um prazer estar aqui, é um prazer estar conhecendo você, Camila. Obrigado pela oportunidade. Acho que é isso, gente. Toda vez que a gente for abrir o microfone vai ser meio difícil, assim, então a gente vai tentar escrever pelo chat. Tá joia, Rafael. Obrigado, viu, gente? Valeu, Lara. Valeu, Lucas. Quem se habilita? Eu posso me apresentar. Deixa eu falar en español. Hola, yo soy Indira Izaguirre, soy ingeniera ambiental y estoy estudiando doctorado en la Universidad Federal de Pará. Trabajo básicamente con servicios ecosistémicos y manglares, junto con las comunidades tradicionales. Y estou ansiosa para escutar a palestra de hoje. Foi uma mistura, assim. Obrigado, Indira. Renata? Olá, não falo espanhol. Entendo algumas coisas, basicamente, mas eu não hablo espanhol muito bem. Sou Renata, eu sou mestranda no Prodema. O Alan é meu orientador, né, dessa sorte. E a gente está terminando, ajustando o projeto para fazer nas estratégias adaptativas adotadas pelos indígenas potiguaras, né, face às mudanças climáticas. Então, a gente está justamente mexendo tudo para ver como faz e também estou ansiosa por essa palestra também. Obrigado, Renata. Tá entrando de novo aqui, Johnny. Miguel. Sí. Hola, boa tarde. Yo hablo portuñol, soy de México.
Entonces, llegué hace 4 años aquí a Brasil y bueno, estuve haciendo mi proyecto de doctorado aquí en el estado de Sao Paulo y trabajo con innovación social, o más bien el proyecto de doctorado fue eso, específicamente innovación social para reducir los riesgos de desastres. Y estoy trabajando o trabajé en el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales que está en São José dos Campos, aquí en el estado de Sao Paulo también. Y bueno, placer de conocerte, Camila. Johnny, tudo bem? Tá contigo. Por favor, uma rápida apresentação de quem é Oi, você. gente, desculpa. Eu estava tendo um pouquinho de dificuldade aqui, tive que acessar pelo smartphone. Enfim, então, como ela falou, meu nome é Johnny, eu faço parte da organização chamada Confrem Brasil, né? Faço parte da Secretaria de Produção da Confrem, que trabalha com lideranças de comunidades tradicionais do Brasil inteiro, então a gente está em diversos locais, diversos estados aqui do Brasil, trabalhando o fortalecimento de comunidades tradicionais e essas questões de formação política também. Atualmente estou mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Diversidade Biológica e Conservação nos Trópicos aqui da Universidade Federal de Alagoas. Sou pescador profissional artesanal e também faço parte do Programa Ecológico de Longa Duração aqui, o PELD, aqui do estado de Alagoas. Então a gente trabalha com diversos eixos, né? Desde dados abióticos, bióticos, e eu faço parte do setor também de governança do Programa Ecológico de Longa Duração. A gente está estudando atualmente com o nosso projeto de pesquisa os impactos das mudanças climáticas em 2 comunidades pertencentes à Unidade de Conservação APA Costa dos Corais. Então, a gente está tentando entender o que é que tem ocorrido ao longo das últimas décadas, e para isso a gente está acessando a percepção. Desculpa te interromper, tenta falar um pouco mais devagar, que é a mesma coisa que eu vou pedir para a Camila quando ela falar, porque eu acho que aí ela não pega, não acompanha tudo que você está falando, mas por favor, tá? Vamos lá. Então, meu nome é Johnny, eu sou estudante de mestrado aqui da Universidade Federal de Alagoas. Aí beleza, mas desculpa te interromper, Johnny, mas olha, continua mesmo onde você estava lá, né? Você falou pescador profissional, artesanal, falou do PELD. Isso. Então, a gente está estudando os impactos das mudanças climáticas aqui em 2 comunidades, né? Então, são os municípios de Paripoeira e Barra de Santo Antônio. A gente está acessando percepção. A coisa legal de acessar a percepção é que você acessa também conhecimento tradicional das comunidades de pescadores. Então, a gente já tem conversado com os especialistas, pessoas que têm um conhecimento mais elevado da área, né, da pesca, homens e mulheres, e a gente agora está indo para a segunda parte do protocolo. A gente vai fazer entrevistas gerais dos 2 municípios, para poder tentar entender quais são os impactos das mudanças climáticas aqui nesses locais, e como se relacionam diretamente com todos esses estudos que têm ocorrido no mundo inteiro. Dale, terminamos. Camila, antes de su presentación, me gustaría de contextualizar, es que Miguel, Indira, Johnny, Rafael, Lara, bueno, casi todos, al menos Renata que está aquí, conozco, están trabajando o trabajamos juntos en un proyecto que se llama Ciencia Ciudadana, Comunidades Tradicionales y Cambio Climático. En un proyecto que está en 7 lugares, sitios distintos en la zona costera de Brasil. Entonces, esta es una de las razones también que estamos poniendo a las personas acá para hablar un poco de sus proyectos, que se pueden mezclar, cambiar experiencia y eso. Bueno, está contigo, Camila. Súper. Bueno, muchas gracias a todos por sus presentaciones. Yo también voy a tratar de hablar despacio porque a veces como uno de apasionada empieza a hablar rápido, y además que acá en Chile particularmente nos caracterizamos por hablar muy rápido y muy mal el español, pronunciamos muy mal, así que si de repente empiezo a hablar, me voy como avión, me avisan para bajar un poco la velocidad. Bueno, yo soy agrónoma de formación. Desde el pregrado me especialicé en gestión ambiental y ahora estoy haciendo un doctorado de ciencias ambientales en la Universidad de Concepción, aquí en Chile. Voy en el 4º año, así que estoy en la parte de analizar datos, hacer que todo tenga sentido, escribir mucho y procrastinar mucho también. Conozco a Alan hace más o menos un año, poco más de un año, a través de un colega.
no me acuerdo en qué instancia nos conocimos, pero en una charla en temas de ciencia ciudadana, y en esa instancia Alan me motivó mucho a postular un programa de Canadá, del cual él también era miembro, una red de justicia climática, y eso en realidad me fue como un trampolín para el trabajo que yo estoy haciendo en mi tesis, porque me permitió acceso a recursos de beca para poder hacer todas las actividades con las comunidades con las que voy a trabajar, con las que estoy trabajando. Entonces, la presentación de hoy día, que Alan me pidió que la enfocara en el trabajo de monitoreo del río, porque yo estoy estudiando un río particularmente como un socioecosistema, o sea, entender el río acoplado a la dimensión humana y la dimensión de naturaleza y cómo éstas se retroalimentan. Entonces, voy a tratar de compartir mi pantalla, a ver si me acuerdo cómo hacerlo aquí en Teams. Y eso sí, Alan, una vez que yo comparto pantalla aquí en Teams, yo no puedo ver a nadie más. Entonces, me tienes que tú decir si alguien hace una pregunta, si levantan la mano o algo así. Perfecto, sí. Y por favor, siéntanse libres de interrumpirme, de preguntar cualquier cosa. Es una presentación corta, son como 17 diapositivas nada más para poder conversar más despacito. Y después dejar tiempo para la conversa. ¿Ahí están viendo el PowerPoint? Sí, perfecto. Sí, a ver, lo tengo que poner en modo presentación. Ahí está en modo presentación, ¿no? Sí. Ahí está. Sí, se puede ver. En la pantalla completa. Y en portugués. Muy bien. Ya, sí. Eso es lo que hice, que bueno, no puedo hablar portugués, pero puse la presentación en portugués, así que si no entienden lo que voy diciendo, lo pueden leer. Igual es un portugués que traduje con Google Translate, así que no esperen mucho, seguramente hay errores igual. Bueno, el monitoreo, como les contaba, está enfocado en este río, el río Queuco, que está ubicado en territorio del pueblo originario mapuche pehuenche. El río Queuco es un tributario, como ven aquí a la izquierda, es un río que es un tributario de este río grande que se llama Biobío. El río Biobío es la cuenca más grande de Chile, es uno de los ríos, el segundo río más caudaloso. Y el río Queuco está ubicado en la parte andina de los Andes del Queuco, o sea, del Biobío. Entonces, primero les voy a contar un poco del contexto, dónde está ubicado el río Queuco, la cuenca del río Queuco, que, corrígeme, Alan, ¿se dice así, vasa hidrográfica? ¿Así se dice cuenca hidrográfica? Sí, perfecto. Eso. Bien, bueno. Luego, ¿por qué es importante estudiar el caudal, el flujo? No sé si algunos de acá tendrán, los que de áreas ambientales tendrán algún background en hidrología, pero el caudal es muy importante estudiarlo. Cómo en el contexto de mi tesis yo me adapté a la pandemia con las comunidades con que trabajo para poder hacer este estudio, cómo fue la experiencia y un poco como algunos avances y cómo voy, porque todavía está, como les decía, en desarrollo. Entonces, primero, para contarles, nada de este trabajo lo he hecho sola, obviamente todo el trabajo requiere de un equipo de trabajo y de múltiples personas aportando, y quienes han sido mis principales colaboradores locales son estas personas. Ellos son jóvenes mapuches del territorio de Alto Biobío, y lo que los reúne es, ellos organizaron esta organización que se llama Red por la Defensa del Río Queuco, que es una ONG local para generar información y conciencia, porque hay un proyecto muy grande que amenaza este río, que se llama Carretera Hídrica. Entonces ellos se organizaron para poder compartir información educativa de este proyecto. Y las profesoras guías con quienes yo trabajo, que he tenido el privilegio de trabajar con tremendas mujeres académicas, la profesora Evelyn Avid, ella es bióloga, y la profesora Amaya Alves, que es abogada. Entonces tenemos este mix interdisciplinario bien interesante, la profesora Evelyn desde los sistemas acuáticos, yo que soy agrónoma, vengo de ecosistemas terrestres, y la profe Amaya, que tiene una visión jurídica y ha trabajado mucho con derechos de agua, derechos de pueblos originarios. Bueno, la cuenca del río Queuco está ubicada, como les contaba, en territorio ancestral del pueblo mapuche. Esto que ven ustedes aquí con líneas achuradas, estas de aquí, es Hualmapu, que es el territorio ancestral del pueblo mapuche. Se ubica en lo que es hoy día Chile y Argentina. Y la cuenca del Biobío, como les decía, esto que está en negro aquí es la cuenca más grande de Chile, que es este río largo que está aquí, el río Biobío, y en la parte andina, aquí limitando con Argentina, está el río Queuco, ¿ya?
Y una cosa importante que les quiero mostrar en este mapa es que, como les decía, el Biobío es el segundo río más caudaloso de Chile, entonces tiene mucho potencial para desarrollo hidroeléctrico. Y actualmente tiene 3 represas muy grandes hidroeléctricas, aquí, aquí y aquí. Esta es la Angostura, Pangue y Ralco. Y estas 2 represas, particularmente aquí, Angostura y Pangue, tienen de cierta forma al río Queuco atrapado del resto de la red fluvial, porque está cortado aguas arriba y aguas abajo. Y eso tiene un impacto ecológico para los peces nativos especialmente muy grande. También algo particular del territorio es la presencia de volcanes. Aquí estos triangulitos blancos, volcán aquí, volcán aquí, volcán aquí, volcán aquí. Estos 2 volcanes particularmente configuran mucho la cosmovisión de las personas que viven ahí hace mucho tiempo. Entonces es un lugar, un territorio muy particular para estudios de cambios climáticos porque tiene mucha relevancia cultural. En este territorio 80% de los habitantes se identifican como mapuche. Entonces es un territorio que conserva muchas tradiciones del pueblo mapuche, conserva mucho el idioma también, pero que a su vez también está muy amenazado, no solamente por estos proyectos que ya existen, sino que porque hay proyectos de más desarrollo hidroeléctrico. Actualmente ahí está en construcción una 4ª represa y hay 2 represas más que están en proceso de evaluación de impacto ambiental. Entonces tiene estas grandes intervenciones, tiene amenazas de grandes intervenciones y además tiene el proyecto de carretera hídrica, que es un proyecto que pretende sacar agua desde los ríos del sur de Chile, que tiene más agua, y llevarla hacia la zona central de Chile, hasta esta zona de acá, que es donde hay mucho cultivo, mucha agricultura, principalmente para exportación. Entonces es un proyecto complejo, con muchos impactos y que desde el mundo académico muchas personas se han manifestado en contra de ello. Bueno, les quiero mostrar este pequeño videito de nuevo de ubicarse dónde está el río Queuco, acá en el territorio ancestral de Wallmapu, en la cuenca del Biobío. Y lo particular de este territorio es que tiene 6 comunidades mapuche pehuenche, que son estas 6 aquí: Butalelbún, Trapa Trapa, Maya Maya, Cauñicú, Pitril y Cayaqui. Estos puntos son ubicación general, porque aquí las personas se distribuyen en los valles, habitan y hay como zonas de interfaz también. Aquí están los 2 grandes volcanes que les decía, el volcán Cayaqui y aquí está el volcán Copahue. Y aquí también se puede ver, quizás está un poco oscura la imagen, pero igual se ve. Aquí está el primer embalse, la primera represa, Angostura, aquí está el primero. Aquí hay un segundo, no sé si alcanzan a ver ahí un lago, ese es el embalse Pangue, y aquí arriba está este monstruo que se llama embalse Ralco, y que es por acá va el Biobío, pero es un embalse que inundó también los valles de los tributarios en esa zona. Eso. Ya, bueno, ¿por qué es importante estudiar el flujo de los ríos? El caudal de los ríos es la variable más básica en términos de hidrología que determina todos los otros procesos biológicos, químicos, geomorfológicos, y el régimen de flujo natural en el fondo, es como la huella digital de un río, es único para cada río. El régimen de un caudal, por ejemplo, en ríos en esta zona en que tienen deshielos de los Andes, de la influencia de las montañas, tiene una crecida en invierno por las lluvias y después baja el caudal y luego hay otra crecida en primavera por los deshielos. Entonces eso es particular de los ríos en esta zona, ¿ya? Y eso determina cuándo se reproducen ciertas especies, de flora y de fauna, cuándo se transporta más sedimento, etc. Entonces el objetivo general de esta parte de mi tesis, porque esta es como una ramita de la tesis que tuvo que ver con el monitoreo del río, es cuantificar el régimen natural del caudal y sentar las bases para un monitoreo a largo plazo, ¿ya? Ahora, originalmente el plan iba a ser poner un sensor hidrométrico, un sensor que uno pone en el río sumergido y vas cada 3, 4 meses a retirar los datos. La pandemia obviamente tenía otros planes y el 2020 se cerraron todos los terrenos, no se podía ir a trabajar a campo, entonces hubo que adaptarse. Y las personas que yo les mostré al principio, los chicos y las chicas de la Red por la Defensa del Río Queuco, me dijeron que qué podían hacer ellos durante este tiempo para no quedarse quietos, porque ellos sabían que las personas interesadas por desarrollar el proyecto de carretera hídrica seguían avanzando durante la pandemia, que en el fondo ellos podían seguir haciendo redes, haciendo lobby, y ellos no querían quedarse estancados. Entonces yo me puse a buscar
y llegué a una aplicación que se llama Crowdwater. Esta aplicación de aquí es una aplicación que desarrollaron en Suiza, es una aplicación de celular gratuita, está traducida en varios idiomas, incluyendo español y portugués, y básicamente yo aprendí a usar la aplicación, hice algunos sitios piloto acá cerca de donde yo vivo en Concepción, y luego fui a Alto Biobío a hacer una capacitación con las personas de la Red por la Defensa del Río Queuco. Ellos me ayudaron con la convocatoria, con invitar a personas, y fuimos básicamente a que yo les enseñara a usar esta aplicación. Es una aplicación en la que ahora tenemos 4 sitios de monitoreo. Aquí está, por aquí va el río Biobío, el río principal, y por aquí va el río Queuco. Entonces, este es el sitio de acá donde tenemos más información, que ahora ya tenemos un registro de datos de 2 años, y la aplicación básicamente funciona utilizando el ojo como el instrumento de observación, el ojímetro, como le decimos acá en Chile. Y básicamente uno toma una foto inicial, que es muy importante que sea bien tomada en una orientación adecuada, y ojalá cuando el caudal del río esté bien bajo, para poder ponerle esta regla digital que ofrece la aplicación, que es como un sticker que uno le pone sobre la foto, y uno la adapta el tamaño a la regla para que quede del tamaño adecuado. Entonces, esta primera foto y esta primera regla es lo más importante para este tipo de monitoreo con esta aplicación, porque tiene que estar bien posicionada para poder capturar todas las variaciones del río, ¿ya? Entonces les voy a contar un poquitito cómo fue la experiencia en el Queuco, que además pudimos en primera instancia, o sea, uno puede trabajar con esta regla digital, pero también puedes trabajar con una regla física, o sea, poner una regla en un lugar y eso te da más precisión, que es lo que nosotros quisimos hacer en esta tremenda roca de aquí, que es una roca muy buena porque está en un lugar accesible. Además tiene estas marcas naturales, no sé si se dan cuenta, tiene unas marcas naturales la roca, y tenía una cara que era más o menos plana, entonces podíamos ahí taladrar e instalar esta regla. Ahora, el río tenía otros planes, el río se manda solo, así que a los 2 meses de haber instalado esta regla hubo una crecida muy grande, de como, estos son 4 metros, esta roca es gigante, o sea, si ven, yo mido 1,65 y el agua llegó hasta acá arriba, entonces fue mucha agua y se llevó la regla. Sacó la regla del río y la dejó como, no sé, unos 10 metros más abajo, así doblada, toda contorsionada. Lo bueno fue que ya teníamos las fotos iniciales, teníamos las fotos de la roca con la regla y sabíamos que esta regla mide 2 metros, entonces pudimos hacer estas medidas en amarillo, las pudimos poner yo las puse sobre la roca, o sea, la foto inicial, y esa fue la foto que ocupamos como foto de comparación. En el fondo esta roca con la regla inicial, que ya no existía, pero que nos sirvió para tener estas medidas más precisas que la regla digital. Entonces eso fue una adaptación concreta en este caso. Y estas son algunas de las fotos, como un pequeño timelapse de algunas de las fotos que fuimos tomando. Obviamente ven que son en distintas calidades, pero al final el punto es que uno puede asignarle una categoría, y eso es lo importante, que es algo fácil de hacer, y no se requiere más tecnología que el celular. Bueno, los resultados preliminares de lo que llevamos a la fecha es, tenemos 5 sitios de monitoreo, como les mostré, han participado 20 personas locales, ya tenemos más de 500 observaciones y hemos realizado además 3 mediciones directas de caudal, que es como esta foto de aquí arriba, es una medición directa de caudal. Y la idea es que esas mediciones sirvan para complementar el monitoreo participativo. Este gráfico que les puse aquí son los participantes, son las personas que han participado en el monitoreo. Y se los pongo para mostrarles, bueno, aquí una trampa, uno de esos participantes soy yo misma, así que obvien este 16% de observaciones. Pero el punto que les quiero mostrar de este gráfico, y es muy importante para los temas de ciencia participativa, por lo que yo he ido aprendiendo, es la retención y el interés de los voluntarios. Aquí las personas más motivadas fueron Fernanda y Lorraine. Ellas dos tienen en su conjunto más de 2/3 o sea, 3/4 más o menos de todas las observaciones. Entonces, sin ellas, este monitoreo no habría funcionado. Y ese es un punto que podemos discutir más adelante. Pero por eso ponía este gráfico, para mostrarles el tema de los voluntarios y el compromiso. Estos son algunos resultados preliminares.
de arriba, el gráfico de arriba, son sitios en el Queuco, en el río Queuco, que es un río que no está intervenido, uno de los pocos ríos libres que queda en la cuenca del Biobío, y como pueden ver aquí, se ve el régimen de flujo natural. Como yo les decía, aquí si ven la fecha, aquí abajo, por aquí estamos en julio del año 2020, que es cuando iniciamos. Entonces se ve la crecida por las lluvias, por invierno, de luego la bajada aquí a fin de invierno y en verano. O sea, esto ya es, bueno, aquí se ven algunas crecidas alrededor de octubre, noviembre, que son las crecidas de deshielo, y luego empieza a bajar por el verano. Aquí estamos en diciembre, ya por marzo está muy bajo el río, y luego el siguiente año, el 2021, empieza a crecer de nuevo. Entonces, esto es una dinámica natural de un río andino que tiene un régimen pluvio-nival, o sea, de lluvia y de nieve, y aquí abajo es el río Biobío, es el sitio que tenemos en el río Biobío, y este es un sitio que debería tener una dinámica similar a esta, pero como tiene la represa aguas arriba, y la represa funciona con una lógica de hydropicking, que se llama, que en el fondo sueltan agua cuando hay demanda de energía hidroeléctrica y la retienen cuando no, estas variaciones ocurren a nivel diario. O sea, a nivel diario el río sube mucho y baja mucho, sube mucho y baja mucho. Y lo que se ve aquí es justamente eso. Se ve la subida de invierno, sí, pero se ve así, taca, 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 taca. Entonces, ese es un régimen de flujo alterado, que es muy importante para, en este caso, para los peces nativos y para el tema de transporte de sedimentos, sobre todo. Estos también son algunos resultados que tenemos. Aquí abajo, nuevamente, son las observaciones ciudadanas. Y aquí arriba tenemos las observaciones que obtuvimos del sensor, que luego sí pude instalar el año 2021. Y lo emocionante de esto, o sea, bueno, es algo que es esperado, no son resultados sorprendentes, hay un match en el fondo, como que se ve que coinciden las observaciones ciudadanas con las observaciones del sensor. Entonces es algo esperable, pero que aún así es muy valioso en términos científicos sobre todo, porque otro punto importante desde el punto de vista de la ciencia participativa, por lo menos desde la vereda científica, es la calidad de los datos, la rigurosidad de los datos. Entonces, poder tener estas comparaciones que respaldan las observaciones de los participantes con las observaciones quizás de ciencia formal, es muy importante porque en el fondo le da valor a las observaciones y muestra la calidad de las observaciones de los participantes. Y para concluir un poco, para contarles en qué estamos ahora, bueno, una de las conclusiones o de las aspectos que permitió que este monitoreo fuese exitoso es la acogida de las preocupaciones locales. En este lugar en particular y todo el contexto de mi tesis fue a raíz del interés que tenían estas personas por proteger su río. Ellos acudieron a mí y me dijeron, Cami, mira, tenemos este río, está este proyecto de la carretera hídrica y no tenemos información del río. Y justo coincidió con que yo estaba empezando mi doctorado y buscando un sitio de estudio. Así que hicimos buen match, pero funcionó principalmente porque hubo una acogida a las necesidades locales. Después, como les había contado, uno de los principales desafíos ha sido incluir a nuevos participantes, motivarlos y mantenerlos motivados, porque obviamente quienes terminan haciendo el trabajo son 2 personas, como ven ustedes. Después hay como 2 o 3 que hacen el trabajo más, pero no se compara con cuántas observaciones aportaron estas 2 chicas. Han habido algunos resultados en lo que yo llamo como una espiral positivo, porque algunas de las personas que han conocido este trabajo, particularmente hay un chico que está trabajando conmigo en el desarrollo de cápsulas audiovisuales de divulgación científica. Él es de un pueblo que se llama Mulchen, que queda un poquito más al sur del río Queuco, y él se motivó mucho por esto y decidió empezar su propio monitoreo en el río Bureo, que queda cerca de su pueblo, de donde él vive, en Mulchen. Entonces, el poder, de cierta forma, como transmitir esta experiencia y que sea replicada en otros territorios es bien valioso. Y lo que sigue, bueno, en particular, compartir los resultados, en primer lugar, con las comunidades locales, con quienes hemos trabajado, también con la comunidad académica, obviamente, comparar los datos de la información de la aplicación de ciencia participativa con los datos del sensor hidrométrico y finalmente también definir el régimen de caudal del río, y eso lo estamos haciendo comparando los datos del sensor hidrométrico con los datos de medición de caudal. Así que bueno, aquí les pongo Chaltumay, que es como se dice muy obrigada en Mapudungún, que es el idioma local del pueblo mapuche pehuenche. Eso,
Así que bueno, gracias por escucharme y cuéntenme sus preguntas y impresiones. Genial, genial, Camila, muito legal. Lindas as fotografias, lindas as imagens também do seu trabalho. E bastante instigante os resultados e a discussão que você propõe. Pessoal, eu tenho várias coisas anotadas, mas eu queria que vocês, que se tiverem perguntas, já coloquem para Camila, hablem um portunhol despacito e tudo vai funcionar. Queria comentar aqui, Camila, chegou Ana Paula. Ana Paula é pescadora da Barra de Santo Antônio, de Alagoas. Marcondes, um colega da Federal do Rio de Janeiro, hoje está no Instituto ICV, se eu não me engano. E eles também fazem parte desse grupo. O Marcondes a gente se conhece, claro. Do Queen Elizabeth Scholarship, do Justiça Climática. E chegou mais alguém? A Helena também. A Helena que também faz do grupo lá da USP, tá? Gente, vocês viram a apresentação da Camila? O que vocês acharam? Vocês entenderam tudo que ela disse? Sim. Tá, joia. Camila, acá nosotros, además del waterproof, hay algo similar. A ver, ¿dónde está aquí? Déjame chat. Hay una app recién desarrollada por el CEMADEM y la Fundación Getúlio Vargas, acá, que chama Dados à Prova d'Água. É algo muito parecido com o aplicativo que você utilizou, que você tem utilizado e que tem várias línguas. Ele foi desenvolvido no Brasil com apoio do Reino Unido, tá? E ele também mede fluxos, né? Caudal, mede também chuva. Bom, ele tem várias aplicações também. É só para que vocês saibam. Tá recém e tem uma eletiva que está aberta, uma disciplina eletiva sobre o uso desse app, para que vocês saibam, tá? Alguém? Miguel. Hola Camila, de nuevo, muchas gracias por la presentación, me gustó mucho, es súper visual y poco texto, es como que lo que me gusta de las presentaciones que sean así, ¿no? Yo tenía una pregunta, obviamente, bueno, creo que tanto tú como casi todos nosotros estuvimos trabajando con personas y fue difícil durante la pandemia, ¿no? Porque no podíamos estar tan próximos unos de otros físicamente, ¿no? ¿Cuál fue como la técnica que usaste para incentivarlos o motivarlos a participar? ¿O fue más iniciativa así de ellos mismos, así que estaban interesados? ¿Cómo fue ese proceso? Buenísima pregunta. Sí, yo creo que el tema de cómo motivar a la gente es omnipresente, como que nunca se acaba, porque al final nosotros vivimos como en una burbuja de gente hipermotivada, por algo estamos como estudiando lo que estamos estudiando, porque nos interesa, pero no toda la gente tiene el mismo nivel de motivación con lo que sea. Yo me acuerdo que cuando comencé le pregunté a las personas de la aplicación de Cloudwater, porque ellos han sido mucho de apoyo durante todo el proceso, cómo ellos habían hecho para motivar a voluntarios en sus lugares. Y bueno, como son suizos y tienen muchos recursos y son muy adelantados, tienen muchas publicaciones que respaldan el uso de esta aplicación. Eso es muy bueno de esta aplicación en particular, que tiene papers asociados que respaldan como la veracidad de los datos. Y tenían un paper sobre la motivación de los voluntarios, justamente. Entonces, no solo conversé con ellos, sino que también está esta información científica de cuáles son las motivaciones principales al comienzo, durante y después. Y de cierta forma yo me di cuenta que yo estaba como en el escenario idóneo, porque una de las cosas que motivaba era, uno, que ya hubiese una organización local presente, que estuviesen organizados en torno al agua, que también aplicaba,
tuviesen jóvenes. Entonces yo tenía como las tres condiciones. Era una organización local preocupada del río y eran puros jóvenes y todos con manejo de celular, que es bastante fácil. Entonces yo estaba en una situación bastante idónea y aún así me costó lograr el involucramiento de las personas. De hecho, me costó mucho que ellos, no sé, de hecho lo logré hasta como 1 año y medio, me costó que ellos usaran la aplicación. Yo les enseñé a ellos a usar la aplicación y todos lo tenían en su celular, no es difícil de usar, no es pesada ni nada, pero aún así funcionábamos más con un grupo de WhatsApp, en que ellos me mandaban a mí las fotografías y yo las iba subiendo, y en la foto, en las observaciones yo ponía foto tomada por Fernanda. Pero aún así dependía mucho de mí. Entonces eso para mí era una preocupación, porque yo decía, ojalá que este monitoreo continúe después de que yo me vaya, porque yo termino mi doctorado y voy a lo que sigue, pero ellos van a poder seguir con eso. Entonces era importante ese punto y sí fue uno de los desafíos. O sea, una de las cosas que ayudó fue mantener un contacto continuo. O sea, yo en parte me fui a vivir allá por 6 meses porque podía, un poco tuve los recursos y la flexibilidad para hacerlo. Pero incluso cuando no estaba viviendo allá, ayudó mucho el mantener contacto continuo. O sea, preguntarle, por ejemplo, cuando me mandaban fotos al celular, yo decía, oh, qué bonita, mira, se ve más café el río, ¿por qué piensan que pasó eso? O cómo está, veía el tiempo, veía la meteorología, entonces decía, ah, aquí está lloviendo, y les escribía, ¿cómo está por allá arriba en la cordillera? Entonces, mantener ese involucramiento yo creo que ayudaba. O sea, la verdad es que no lo sabré, porque no sé si es que no lo hubiese hecho como hubiese sido, pero sospecho que así la gente también se siente que está siendo parte de algo que es importante. O sea, también les iba compartiendo, por ejemplo, mira, eso sí se los quiero mostrar, que creo que les va a interesar. Mira, les voy a compartir nuevamente la pantalla. Aquí están viendo mi pantalla, ¿o no? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, esta es la página de Crowdwater, que a mí me aparece automáticamente en español. Bueno, aquí ustedes pueden ver qué es, cómo me inscribo, de qué se trata, qué sé yo. Y aquí en datos hay un mapa interactivo que tiene todas las observaciones de todo el mundo. Entonces, bueno, aquí obviamente en Suiza, que es donde empezó la aplicación, hay muchísimas observaciones, pero si yo me alejo un poquitito, quiero ir a Sudamérica. Miren, también hay algunas en Brasil, por ahí llegó. Pero bueno, por aquí en Concepción primero aquí están los sitios, aquí en Concepción, estos son los sitios pilotos que yo hice cuando estaba aprendiendo a usar la aplicación, y estos de aquí arriba son los de la tesis. Entonces, por ejemplo, lo que yo hacía era mandarles algunos pantallazos de la aplicación para que ellos vieran el progreso. Entonces, por ejemplo, una gracia que tiene esta aplicación es que yo puedo ver estadísticas de los datos. O sea, si yo me meto al programa, puedo ver cuáles son las mediciones pasadas. Aquí están todas las mediciones pasadas, y también puedo ver las estadísticas. Entonces aquí yo le pongo de 1 año y puedo ver todas las observaciones que se han ido tomando. Y yo les mandaba pantallazos de esto a las personas en este grupo de WhatsApp, básicamente para que ellos vieran que estaban contribuyendo a algo que iba tomando forma de cierta forma, porque a veces es muy abstracto, así, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto? Entonces mostrarles eso, de nuevo, por algo tan cotidiano como WhatsApp, si al final era como qué es lo más cotidiano que yo puedo hacer para mantener el contacto con ellos. Eso, sí. Sí. Bueno, te comento, hace 2 semanas defendí la tesis de doctorado, y creo que más allá de los datos que podamos producir en cuestión de mediciones, una de las recomendaciones que me hicieron y que tal vez te la quiero compartir, que creo que es importante, tal vez sea como en tu tesis incluir como la descripción de ese proceso, porque al final es como lo que va a ayudar a otras personas a motivarse a hacer otra vez eso, ¿no? Y cada vez mejor y mejor, ¿no? Entonces, no sé si lo tengas en cuenta o no, pero creo que le daría un buen aporte a lo que estás haciendo, porque es un trabajo súper interesante, ¿no? Aparte de la colecta de datos y tal. Pero, ¿cómo fue el proceso, no? Justamente lo que nos acabas de decir, que es bien, bien interesante. Pero, sí. Bueno, felicitaciones por defender tu tesis. Ya estás del otro lado. Y sí, creo que describir el proceso, o sea, mira, las personas que más me han dicho de énfasis en eso tengo una profesora en mi comisión que es antropóloga, ella me dice, describe la parte de cómo ha sido tu experiencia como investigadora. Y claro, me doy cuenta de que hay muchas cosas que yo no sabía antes de meterme en esto, y que quizás si las hubiese sabido, me hubiese preparado mejor. O sea, por ejemplo,
una de las cosas en las que sí me sentí bien preparada y que ahí me ayudó mucho conversar con Alan, fue parte del trabajo que yo he hecho ha sido con estas personas locales, a quienes yo contraté en otros contextos. Por ejemplo, hicimos un trabajo de mapeo colectivo también. Y para eso ellos trabajaron conmigo, o sea, yo les pude pagar parte del trabajo que ellos hacían. Pero algo que fue muy importante fue que estuvieran claras las responsabilidades antes. Yo me acuerdo que ahí Alan me ayudó mucho con tener como un formato estándar de un contrato más o menos informal, pero que delineara estas son las responsabilidades, estos son los plazos. Aún así, igual costó de repente, porque las personas tenemos distintos entendimientos de la responsabilidad, del compromiso, de los tiempos, pero sin eso yo creo que hubiese sido más caótico. Y otro aspecto que también creo que va en la experiencia del hacerlo y que nadie te dice hasta que, por eso creo que estoy muy de acuerdo contigo de documentar el proceso, es anticiparse a cómo compartir los datos o los resultados, porque yo tenía considerado en contextos académicos, de docencia, hacer charlas o eventualmente tengo que escribir algo académico de esto, pero por ejemplo me pasó que tuve una mala experiencia con alguien que no era de las organizaciones, pero que se enteró de este trabajo que estábamos haciendo y fue como oportunista en cuanto a él querer publicar el trabajo que estábamos haciendo. Wow. Y eso fue una mala pasada, porque las personas locales tampoco supieron manejarlo bien, porque no sabían cuál era el plan de comunicaciones. Entonces quizás haber sabido eso antes, porque además también pasa que estos son datos públicos, es una aplicación pública, estamos todos recopilando información que está disponible para todos, pero ¿qué es lo que no es para todos? Es la metodología, ¿qué es lo propio de una investigación? ¿Cómo se te ocurrió hacer la investigación? ¿Cuáles han sido los protocolos? O sea, antes de trabajar acá, yo fui a conversar con los LONCO, que son las autoridades tradicionales de las comunidades mapuche. Entonces ha habido todo un proceso previo a llegar a hacer este trabajo, que si alguien no lo sabe, piensa, es fácil, es llegar y hacer. Entonces uno puede como transmitir también eso que tú dices, así la experiencia del proceso para que otros investigadores sepan, se motiven y al mismo tiempo sepan cuáles son como los puntos en que hay que prestar atención. Muchas gracias. Sí, gracias a ti igual por el énfasis en ese punto, sí. Camila, tem uma pergunta compartilhada no chat, que é do Rafael. Não sei se você consegue ler. Alguém tem algum outro comentário? Eu acho que eu tenho 3 pontos que eu acho importante. Não sei se a gente consegue passar por eles todos. Mas o primeiro eu acho que precisa aqui. A Camila, parabéns pela sua pesquisa, seu trabalho, né? Importante, e pela adequação do projeto às condições de pandemia. Acho que todos fomos impactados também, e a sua pesquisa demonstra a importância da participação das comunidades em trabalho de ciências ambientais. Tem um comentário sobre isso também. Você comentou que as tradições Mapuche, né, são muito preservadas no território. Aqui a gente percebe uma dificuldade na preservação, fazer a cultura resistir no dia a dia. Os Mapuche, você sentiu ou percebeu algumas dificuldades ou pressões ambientais que afetam essas comunidades? Eu creio que tem que ver com o projeto de carretera de hidrovia hídrica, isso. Ese es uno. No sé si hay una explotación también por hidroeléctrica también, no me acuerdo. ¿Cómo? ¿Cuál fue la pregunta? La verdad que le quiere saber si cómo el mapuche siente o percibe cuáles son las dificultades o presiones ambientales que afectan su propia comunidad. Yo creo que esta es la pregunta principal. Sí, yo pienso que, especialmente en Alto Biobío, en este territorio de la zona alta del Biobío, la hidroeléctrica, porque las hidroeléctricas, ellos tienen un historial con ya 3 represas hidroeléctricas que además han sido procesos de desplazamiento forzado, de violación de derechos humanos, de mucha violencia, mucha discriminación y de empobrecimiento. Son comunidades muy empobrecidas que sin duda tienen mucha desconfianza hacia todo lo que venga de afuera. O sea, también a mí me costó en parte como, no sé si me costó, yo lo pude hacer bien porque fui de a poco, con cuidado y con respeto, pero fue un trabajo dedicado el generar esa confianza con... Obviamente mi vínculo inicial fue con estos jóvenes de esta ONG que yo conocí en el río, qué sé yo, pero luego trabajar con los dirigentes, que son un grupo etario mayor
y que ellos tuvieran confianza conmigo. Eso tomó más ir a conversar, tomarse el tiempo, porque ellos perciben todo lo que tenga que ver con hidroelectricidad como una amenaza, y también, no tanto en esta zona, pero sí más en la zona del valle, las forestales, el desarrollo forestal es también muy, muy fuerte en territorio mapuche. O sea, toda la zona del sur de Chile tiene una intervención por plantaciones forestales exóticas tremenda, y hay muchísimos conflictos ambientales ligados a eso, una situación política muy compleja de manejar en realidad. ¿Alguien más? Obrigado, Camila, e obrigado pela tradução, Alan. Obrigado. Eu me gustaría comentar una cosa, Camila, que tiene que ver con el nivel de participación de cada miembro y la motivación que se toma cada persona en este trabajo. Porque nosotros ya hablamos un par de veces sobre eso, y yo creo que con todos que están acá también, es que la motivación tiene que haber siempre con la persona también, porque no basta si tú vas a presentar su trabajo y, bueno, ¿cuáles son las demandas locales que creo que nosotros podríamos interagir entre nosotros? O sea, entre el investigador de una academia, una universidad, y el investigador comunitario que está en su propio territorio. Entonces, esto que está hablando de crear un espacio de diálogo es una cosa fundamental en este trabajo, no solo en ciencia ciudadana, pero en el tipo de ciencia que estamos haciendo. O sea, crear vínculos, que es más difícil, que a la parte procesual que yo creo que Miguel estaba comentando contigo. Y por otro lado, es increíble ver cómo tiene 500 observaciones. ¿En cuánto tiempo? Yo creo que fue en menos de un año. No, dos, ya van dos. Sí, casi dos. Ya, pero increíble de todas formas, porque esta es una justificativa para plantear trabajos, proyectos de recolecta de observaciones locales, porque normalmente no se tiene este tipo de observación. Y más importante es que estos datos son de ellos, ¿sí? Ellos pueden utilizar para su propia comunidad, para fortalecimiento y resistencia de su comunidad. Entonces, dar esta mirada, esta visión para la comunidad, yo creo que es fundamental, porque, o sea, una vez que participó de un proyecto para utilizar la herramienta en teléfono, que sea, se puede ahora armar un proyecto a partir de ellos. O sea, esta autonomía que yo creo que muchos proyectos de investigación tienen, sería interesante siempre armar eso para pensar, mira, lo que estamos haciendo ahora tiene que ver un poco con la cuestión que planteaba en mi cabeza, pero la idea sería como pensar juntos después otras demandas. Porque hoy en día, por ejemplo, con el proyecto Ciencia Ciudadana, Comunidades Tradicionales y Cambio Climático acá en Brasil, estamos armando otros proyectos que están se desdobrando, no sé si se dice en español desdobrar, pero que están dando seguimiento a las cosas que nosotros no logramos hacer en un año, por ejemplo. ¿Sí? Y la verdad es que no fue un año, es 6 meses, mucho más, mucho poco, para crear como 180 observaciones distintas. Y este nivel de participación me suena muy interesante, porque cuando dice que había 20 participantes y son casi dos, que hicieron las observaciones, es eso que comentaba con los colegas antes también. No quiere decir que tiene mucho más gente, va a haber más observaciones, hay que haber motivación. Por ejemplo, Johnny y Ana Paula, por ejemplo, en Alagoas, con el proyecto, hicieron casi 40 observaciones solas ya. Por otro lado, en Sergipe no hubo este tipo de motivación, y eso es importante discutir. Y mucho, a pesar de la persona estar interesada, motivada, hay una agenda que no se encajó, que no se
no sé, que no se cruzó con la agenda que podía ser. Y eso también se ocurrió para otros lados, para outros lugares que nosotros hicimos. Entonces, isso eu acho super importante, gente. Isso que Camila apresentou com aquela visualização do gráfico, que é isso, não importa muita gente, importa com quem a gente trabalha, né? Como é que a gente articula esses laços de confiança com as pessoas. E o mais importante é que termina um projeto, a gente está junto, né? A gente está criando outros espaços para estar junto, dialogando e continuar os trabalhos, né? Eu acho que no trabalho da Renata, que ela vai trabalhar com os indígenas potiguara, a ideia que a gente está tentando montar é essa, porque ela termina a tese, a dissertação dela, ela vai tomar outros rumos, mas criar, sabe, esses espaços de continuidade, que eles usem essas ferramentas, que cada vez tenham uma autonomia, isso eu acho que é a mensagem que eu quero passar para todos vocês dentro desse grupo, sabe? Porque esse é o desafio que a gente vive com os recursos que a gente tem, que sempre são escassos, num curto tempo para a gente realizar. Então, isso é uma coisa. A outra coisa que me chama a atenção é quando mostra o gráfico onde há a represa e onde não há represa. Ou seja, se tua análise vai por um lado de impacto sobre fauna, flora, por exemplo, com esta variação, é catastrófico, como a represa. E a coisa é que passa o mesmo acá em Brasil também, com implantação de hidrelétricas aqui. É uma coisa maluca. Sí, es transversal, la verdad. ¿Sabes qué otro punto que estaba pensando que me acordé también que pasó un poco en el proceso de armar este proyecto, así como lo más macro, no solo el proyecto de monitoreo del río, sino que el trabajo que hicimos de mapeo colectivo, es cuestionar el mismo concepto de ciencia ciudadana. Yo me acuerdo que una chica de allá de Alto Biobío me frenó un día y me dijo, no, o sea, que a mí como que no me hace sentido ese concepto, de hecho creo que no está bien ocupado, como que, y yo como que, o sea, tuvimos una conversación al respecto, y yo en general siempre estoy muy abierta a reconocer cuando estoy equivocado, o partir de la base de que o no sé algo, o algo puede ser entendido de una forma mejor o más completa. Y bueno, tuvimos esta conversación de por qué no ciencia ciudadana y mejor ocupar ciencia participativa. Y ella lo decía por el concepto de ciudadanía, justamente, que trabajando en un contexto de territorios indígenas es muy relevante. Y sobre todo, bueno, yo no sé cómo es la relación del Estado de Brasil con los pueblos indígenas de Brasil, no sé cómo ha ido evolucionando, pero acá en Chile el pueblo más numeroso es el pueblo mapuche. De hecho, es el pueblo más numeroso en toda América del Sur, como el pueblo, porque está tiene distintas identidades, pero está entre Argentina y Chile. Y la relación con el Estado ha sido muy mala, de historia muy larga de pasar a llevar derechos humanos, derechos propios de los pueblos originarios, etcétera. Entonces, claro, el concepto de ciudadanía es un concepto político y legal que hace alusión a que una persona sea miembro de un Estado y que ese Estado le respete ciertos derechos y le imponga ciertas leyes. Entonces, ¿qué pasa en un territorio en donde las personas ven sus derechos no respetados y además ven que las leyes les perjudican en su forma de vida, en su cosmovisión? Entonces, el concepto de ciudadanía se queda corto, como que no es suficiente. De hecho, es un concepto que empieza a ser excluyente. De hecho, en Alto Biobío hay lugares en la cordillera donde hay gente muy mayor que habla solo mapudungún, el idioma local, que apenas habla español y que de hecho dice, cuando baja al pueblo, dice voy a ir a Chile, como que Chile es otra cosa, Chile está por allá, si está lejos, no es de donde ellos son de Pehuenmapu, de su lugar. Y claro, entonces el concepto de ciudadanía quizás no es tan adecuado, por eso yo opté por usar ciencia participativa, porque además también en un momento dijimos, bueno, ciencia comunitaria, porque va a ser un lugar de la comunidad, no sé qué, pero también pasaba que en el monitoreo participaron muchas personas que no eran mapuche, que les gustaba el río porque hacían kayak, porque hacen rafting, porque se preocupan por el río, porque visitan el lugar. Entonces ciencia comunitaria también era como excluyente. Entonces, bueno, ¿cómo los incluimos a todos? Ya, ciencia participativa. Entonces, al
final como que yo empecé a cuestionarme mucho y un poco a implementar y impulsar, ocupar la palabra participativa por esa connotación detrás. Y creo que eso ya es como un poco la paja mental que uno se da en contextos académicos o teóricos de problematizar estos conceptos, pero que son muy importantes en contextos como este, o sea, hablar de ciudadanía. Camila, perfecto, porque la verdad es que, bueno, si va a buscar la fuente de donde sale la ciencia ciudadana, es como los expertos y no expertos, entonces sale de ahí. Sería como las categorías y la verdad que nosotros no queremos hacer esta categoría. Es como usted tiene más información o una calidad de información mejor que el otro. Y la verdad es que es como hacer juntos. Entonces, la RICAP, por ejemplo, ya salió de esta discusión que estoy copiando aquí en el chat, del concepto de ciencia ciudadana para ir para una ciencia participativa, justo, porque sería una ciencia que involucra a la persona, independiente si es una persona local o si es un investigador y etcétera. Y una cosa importante de eso que quería comentarles, yo creo que la semana pasada comenté, es que depende de la asociación que está discutiendo ciencia ciudadana, cuando encuentra personas profesionales que son como de otras áreas, que no son académicos, a eso sí, nosotros estamos como buscando una ciencia más participativa y menos ciudadana, por ejemplo. Porque en la RICAP, por ejemplo, que compartí ahí, hay hackers, hay educadores, hay personas que não estão na academia, então são pessoas que trazem suas outras experiências e trajetórias, né? E que não necessariamente é academia. E eu comentei para o grupo aqui, Camila, que a universidade, a academia, está se apropriando desse conceito e trazendo suas receitas de bolo para esses tipos de trabalho, sabe? E esse é um cuidado que a gente tem que tomar. Trazer algo já listo, já listo para ser. Então, eu acho que criar mesmo esse espaço para que a gente consiga construir juntos. Esse é um grande desafio e tem que ser participativo. Eu compartilho da mesma colocação que você está trazendo aqui, e eu acho que é essa construção que a gente tem que trazer para situar a discussão de ciência cidadã hoje, sabe? É uma ciência participativa de fato. Helena. Oi. Na verdade, uma pergunta do Rafael, ele pediu para eu traduzir aqui. Entonces, Camila, te voy a hacer una pregunta que es de Rafael. Mira, él pregunta si usted ya discutió con los mapuches o entonces ya pensó en encontrar una alternativa en comunicar las observaciones locales para la población de la comunidad. Porque usted dice que la idea es confrontar con los datos de las estaciones hidrométricas y que normalmente publicamos en artículos cosas académicas, pero es importante también comunicar para la población un lenguaje más fácil, ¿no? Es nomás un comentario. Sí, no, un comentario súper importante. O sea, creo que parte del que la ciencia sea participativa no solamente la metodología, o sea, si uno piensa en la ciencia como este ciclo de generar conocimiento a partir de preguntas, de curiosidad, de qué sé yo, o sea, es la pregunta, la metodología, recolectar datos, pero también cómo reporto esos datos, a quién les reporto, incluso en qué orden, o sea, voy yo primero a poner mi energía en publicar el paper científico o voy a poner mi energía en ir a reportar a las comunidades con quienes trabajé. O me reparto entre los dos, organizo un poco, hacer las dos un poco. Y como les había comentado antes de esta posibilidad de beca de Canadá, en la que participamos Alan y
Y, ¿quién se había unido antes que estaba aquí? Marcondes también, él también estuvo en este programa. Fue a través de esa beca que yo pude como armar un plan de comunicaciones, trabajar con un profesional audiovisual que me acompañó a varios de los terrenos, hizo registros fotográficos y audiovisuales, y la idea es que ese material después transformarlo en pequeñas cápsulas de video que podamos compartir por redes sociales, por la radio local, más allá de como yo ir a contarle a las personas de qué se trata, que eso también va a pasar, pero tener este material que quede circulando en el fondo para explicar de qué se trató el trabajo, qué es lo que se hizo. Y ahí yo también estoy un poco con la aventura de empezar a compartir este contenido, parte del trabajo que yo hago por redes sociales. O sea, he estado ahí experimentando y jugando con Instagram, con Twitter, un poco de cómo compartir esto en un espacio que es tan cotidiano como en Internet. O sea, todos pescamos el teléfono hoy en día, por lo menos 1 hora, 2 horas, me atrevo a decir que 4 horas, porque en realidad somos muy dependientes del trabajo, o sea, del teléfono, y poder acceder a estos espacios con esta información científica y resultante de un proceso participativo, creo que tiene el valor de ponerlo afuera, o sea, de mostrarlo y de mostrarlo a un público más allá de las 4 paredes de la academia y del paper que va a leer mi profesora guía y quizás una persona más, no sé. Así que sí, la divulgación es muy importante en esto. Miguel, se levantó a mão. Sí. En relación a la misma pregunta, de hecho, es como que creo que alguna vez lo comentábamos, Alan, en alguna plática, ¿no? O sea, nosotros como investigadores, obviamente tenemos que saber comunicar esos resultados, ¿no? Pero también es como solo adicionar más trabajo también a lo que ya tenemos, ¿no? Que ya el hecho de publicar un paper es como un montón de cosas, de diseñar una investigación y tal, cuando tal vez podría haber un departamento de comunicación o algo así, ¿no? No sé. Entonces, como que creo que de cómo está diseñado el sistema también de la ciencia en sí, ¿no? Para que nos ahoguemos en todas las actividades que tengamos que hacer. Digo, que no quiere decir que nos limitemos a esas actividades, pero pues bueno, creo que las vamos a hacer tal vez con más calidad, con más tiempo, con más tranquilidad, ¿no? Pero sí es como que algo que creo que las personas que están financiando también, ¿no? Y tendríamos nosotros también la responsabilidad, como en el caso de ser ciudadanos de la ciencia, ¿no? De alguna forma demandar ese tipo de cosas, ¿no? Porque si no nos quedamos, pero sí, totalmente de acuerdo contigo, es o te repartes o haces una cosa o haces otra cosa o eso, ¿no? Pero creo que es extremadamente importante, así como que ya venga a considerar en los proyectos, en las llamadas de propuestas y tal, así como para saber cómo que lo vamos a ir pensando, ¿no? Sí. O sea, yo tengo muy, muy presente de que, hilando un poco con el comentario que decías antes, Miguel, de documentar el proceso y qué es lo que implicó, yo tengo muy presente destacar así, pero con todos los destacadores posibles, que todo el trabajo de divulgación yo lo he podido hacer porque pude pagarle al productor audiovisual, porque pude pagarle a un ilustrador científico que haga estos mapas ilustrados a partir del trabajo que hicimos. Entonces, destacarlo, porque el hecho de que yo lo pudiera hacer va en parte porque a mí me motiva y a mí me gusta, pero también va en parte porque tuve los recursos para hacerlo. Entonces, que existan los incentivos económicos para que los investigadores e investigadoras podamos hacer la divulgación científica más completa, y no solamente la porción que es para la academia, que en realidad es un 1% de las personas que lo van a poder ver o valorizar en el fondo. Sí, yo creo que también hay una responsabilidad en que cuando uno lo puede hacer, cuando uno puede hacer divulgación científica, destacar, bueno, esto yo lo pude hacer porque mis incentivos fueron o motivación personal o tiempo personal, o lo hice a costo de que, no sé, pues, no, dejé de lado estas otras actividades, o porque tuve el financiamiento para hacerlo y poder formar un equipo de trabajo que me apoyara. Porque si no, creo que el sistema es como que tiene una inercia muy grande, el sistema académico, y es difícil cambiarlo. A mí como que me abruma un poco, sobre todo estando en una etapa como inicial del camino, creo que abruma el pensar que es un sistema que está muy establecido y tiene unas métricas muy rígidas también. Olha, pessoal, a gente tem 1h30 de conversa. Eu acho que eu queria abrir mais uma rodada de perguntas e aí a gente fechar hoje, tá? Mas eu vou fazer um comentário bem rápido sobre o que o Miguel falou.
sobre essa divisão que às vezes o pescador tem que fazer. Gente, eu acho assim, a universidade é muito legal, que você aprende, você interage, etc., mas ela segue um sistema perverso, para mim. O sistema perverso é esse, nós precisamos publicar, e ele é colocado para todos que entram nessa academia. Nós precisamos publicar, e aí você entra num ritmo, num ciclo que é perverso para mim, porque aí todo mundo fica doido. E aí, na verdade, quando a gente trabalha ciência participativa, né, a gente quer trabalhar em outro momento, em outro ritmo e outros processos, certo? Então, além do audiovisual, a gente também tem trabalhado com outras formas de comunicar, que pode ser podcasts, pode ser rádios comunitárias, educomunicação, que pode ser os guias metodológicos ou as cartilhas, que a gente tem que trabalhar junto. E aí eu conto para vocês que, para mim, é uma oportunidade de realmente a gente sair desses muros das universidades, das instituições, porque é ali que você vai conhecer outras pessoas capazes de você montar as equipes, que não necessariamente vão estar lá. Então, aí eu acho que o desafio nosso é buscar recursos de fora, por enquanto as instituições nacionais não conseguem, porque são engessadas e ficam nessa inércia, Camila. Mas eu conto assim, que nesse movimento de trabalhar com as pessoas, as equipes que a gente vai formando, eu colei aqui, é a Carmen Canizares, ela é da Espanha. Ela que tem feito o trabalho de ilustração dos materiais dos projetos que eu estou trabalhando. E conheci depois o Igor, que é um rapaz que está fazendo doutorado na Federal do ABC, e ele que está trabalhando com a diagramação do material, e fica incrível. E aí você vai vendo que eles estão na academia, mas estão fora também, e aí é interessante isso, porque se a gente ficar só buscando recurso aqui dentro, a gente realmente não vai conseguir. A gente vai entrar nesse sistema que é o qual a gente quer se manter, aí tem que publicar, mas a gente precisa realmente buscar redes de colaboração, gente. Eu queria realmente colocar isso para vocês, que isso é importantíssimo, que a gente que tem essas capacidades de articulação, e eu vejo que cada um de vocês aqui já faz isso naturalmente, e é importante que a gente tenha essa capacidade de ampliar. Tá bom. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre o que a gente está falando? Sobre, enfim, Rafael levantou a mão aqui. Camila, voy a arriesgar un portuñol. Sobre los niveles de participación en que encontramos en los proyectos, generalmente el investigador, el equipo de científicos es quien propone la actividad. Mencionaste que trabajaste con líderes comunitarios y eso realmente facilita la creación de un vínculo. Justo eso, ¿cuál es el camino que debemos seguir para alcanzar un máximo nivel de participación? Participar en actividades donde los miembros de la comunidad son los defensores y los líderes. Solo para ver si la entendí bien, en el fondo, ¿qué pueden hacer para lograr mayor participación en estos proyectos, verdad? Sí, ya entendí bien entonces. Sí, estaba cortado. Sí, mira, yo creo que hay que aprovechar, bueno, depende siempre del proyecto, de los objetivos y de la metodología que vayas a ocupar, pero en general creo que es bueno. A ver, yo tengo igual un historial de trabajar en educación ambiental, entonces trabajar con gente joven, con escolares, adolescentes y gente en sus 20s, es un grupo etario con mucha motivación y con mucha idealismo, y el idealismo mueve. Uno ya cuando se pone más viejo se pone más gruñón, más amargo y con menos ganas, menos confianza también. Entonces creo que trabajar con gente joven, sobre todo que hoy en día están empoderados de la tecnología, que tienen un lenguaje digital mucho más accesible, y que además también como que con el lenguaje digital me refiero a que todos quienes nacimos después, no sé, de los 90, 80,
tenemos un manejo digital que hace que sepamos la dinámica, por ejemplo, de cómo funcionan las redes sociales, en el fondo, y al conocer una red social, esta aplicación también funciona como una red social. Yo le puedo poner like a las observaciones, puedo comentar en las observaciones de otro. Entonces, generar instancias en que se incorporen ese lenguaje digital que ya es familiar para las generaciones jóvenes, creo que es una forma de involucrar a más personas. Ahora, por ejemplo, en territorio donde yo trabajé, que hay mucha gente mayor y mucha gente que no se maneja, mucha gente rural, que trabajé con mucha gente que no sabe leer y escribir. Entonces ahí uno no le va a pasar un smartphone para que aprenda a usar una aplicación. Y ahí la metodología quizás es otra. Quizás ahí también uno tiene que trabajar con distintos grupos etarios de distintas formas. Por ejemplo, otra línea de trabajo de la cual hoy día no les hablé, pero del trabajo de mapeo colectivo. Ese trabajo lo hicimos con personas mayores, con adultos mayores, con viejitos, viejitas, y funcionó muy bien. O sea, el trabajo de mapeo colectivo para aprender los nombres originales de los ríos, ahí hicimos unos talleres con entre 3 y 7 personas mayores, adultos mayores, y los pusimos a conversar. En el fondo, como que el taller tuvo una estructura de cierta forma, y ahí ellos sí participaron. Pero ese grupo de trabajo fue con requerimientos diferentes. O sea, para ellos hubo que ir a cada uno a sus casas a invitarlos 1 o 2 semanas antes, a decirle, así va a ser después el día de, hubo que ir a buscar a cada uno, ir a dejar a cada uno. Entonces, todo depende del grupo con quien tú vas a trabajar, el objetivo que quieres lograr, y creo que en general, así como algo que es transversal para todos, es que tú seas capaz de comunicar cómo lo que tú estás haciendo les sirve a ellos, por qué a ellos les tiene que interesar en el fondo. Si es por participar, hay gente que le motiva solamente participar en una investigación científica, pero hay gente que la mayoría de las personas eso es como, ¿y a mí qué es la ciencia? Como que, ¿para qué? Entonces con ellos tú tienes que un poco trabajar la empatía, ponerte en los zapatos de ellos y pensar, bueno, ¿para qué a esta persona le puede interesar participar en esto? Y ahí pensar en cómo transmitir ese mensaje, o sea, hacer el vínculo uno desde la empatía de por qué a la otra persona le puede motivar o servir, qué beneficio obtienen ellos de eso. Y ahí ser muy insistente, porque una vez que lo encontraste, ser insistente, llamar por teléfono, preguntarles cómo van, motivarlos, oye, qué bueno que subiste esta observación, miren esta observación que subió tal persona, celebrarles estos pequeños logros, mucho reforzamiento positivo, eso pienso. Nossa, é instigante. A cada pergunta que vocês fazem e a Camila responde, eu fico mais instigado, porque eu gosto do que a gente faz, sabe? Eu acho que além de pensar nos públicos-alvos, o mais antigo, o ancião e os mais jovens, a gente também tem experimentado nesses projetos trabalhar com intergerações, né? Então envolvem jovens e velhos, e não necessariamente eles fazem as mesmas funções. Por exemplo, Johnny e Ana Paula foram conversar com os mais antigos, usando a aplicação. Eles usando a aplicação, e ao mesmo tempo que a gente escuta o mais antigo e aprende com eles, a aplicação está sendo utilizada naquele momento. Os jovens, quando vão falar com os mais antigos, eles vão aprender a história também, que muitas vezes estão deixando de ser passadas, né? Esse é um projeto também que a gente está tentando desenvolver em Ubatuba, com o pessoal, com os caiçaras de lá. Então, acho que pensar, envolver o nível de participação, Lucas, também a gente tem que pensar em intergerações, como é que a gente pode trocar com diferentes metodologias. O mapeamento coletivo funciona muito bem, e você também fazer um mapeamento coletivo com os jovens também vai funcionar com o aplicativo, né? Então, acho interessante a gente pensar nessas abordagens. Gente, alguém quer fazer um último comentário e a gente fecha? Bom, a gente poderia ficar mais tempo também, né? Mas assim, vamos quebrar aqui. A gente vai ter outros momentos também de roda de conversa. Estou muito feliz que vocês tenham conhecido Camila, para quem não conhecia, e que Camila conheçam vocês também. Se tudo der certo, a Camila vai estar aqui no próximo semestre, fazendo uma passantia, ojalá que sim. E aí a gente pode trocar muito mais ainda do que a gente está fazendo aqui, tá? Renata também,
Que bom que pôde participar. Eu sei que está com um monte de aula, um monte de demanda. Sei que Johnny também tem um monte de reunião. Bom, cada um de nós está super pesado e obrigado pelo tempo dedicado hoje para a gente fazer essa discussão, viu? Gente, se ninguém tiver nada mais a comentar, acho que a gente pode dar por encerrado aqui e aí a gente comunica a próxima. Vou fazer uma foto. Boa, que tem que ligar a câmera. Ana Paula levantou a mão. Ana Paula, querida. Oi. Não, boa tarde, né? Para mim está sendo gratificante esse primeiro momento com vocês. E o que eu acho legal é essa interação, né? Não só a gente pensar no mundo da academia, mas a gente pensar também no grupo a qual a gente está pesquisando, né? E aí, assim, essa oportunidade que a gente está tendo, eu, Johnny, né, que vem de comunidade de pescadores, que são pescador, pescadora, né, e que a gente já faz esse trabalho na comunidade, né, e a gente tem essa oportunidade da gente ingressar dentro da universidade e a gente trazer o cotidiano da história da gente, da vida da gente, da comunidade para o mundo acadêmico, né? Isso, assim, para mim é fundamental, né? E eu venho trazendo isso desde a minha graduação, quando eu estudei o universo as mulheres no mundo da pesca, né? Esse universo das mulheres, né? Pescadoras que ainda estão na invisibilidade, né? A gente sai um pouco, mas a gente continua, né? Quando o trabalho nosso não é reconhecido. E a outra coisa, quando eu venho para pós-graduação, que eu trago os impactos causados nas comunidades pesqueiras pelo derramamento do melaço, né? Que vem da cana-de-açúcar, né? E aí eu e Johnny trabalhamos juntos isso aí, esse trabalho de pesquisa, e eu fiz o meu trabalho da pós com esse tema. E assim, a gente vê assim, que os resultados eles são tão gratificantes, né, que aí, num debate desse, eu gostaria de pedir permissão a vocês para que a gente também tivesse um momento, né, não foi um trabalho que ele foi ainda publicado, né? Mas a gente pensa em transformar esse trabalho num artigo, né? Ser o primeiro artigo nosso, o artigo de Ana e Johnny, que são da pesca. E a gente poder também ter um momento que a gente trouxesse para esse grupo de estudo a apresentação do nosso trabalho, né? Para mostrar para vocês qual o resultado que a gente chegou, né? Quais os impactos que aconteceram? E aí a gente traz dentro do trabalho a discussão de gênero, né? A gente não trabalhou só o homem que está na atividade da pesca, mas a mulher, os impactos que esse crime ambiental ele trouxe para a vida das mulheres pescadoras, né? Não só na atividade, mas na saúde delas. E aí eu acho interessante que a gente pudesse ter esse espaço aqui e um dia a gente pudesse também falar, apresentar como foi essa experiência nossa dentro de unidade de conservação, que é uma RESEX, né? A gente fazer esse trabalho e o resultado desse trabalho, né? E aí, do ponto de vista da comunidade, do ponto de vista nosso, né? Como pescadora, como pescador, né? Fazendo esse trabalho com quem está ali no dia a dia, que também faz parte da história da gente, né? Era isso que eu gostaria de propor para vocês, que a gente também tivesse essa oportunidade de fazer uma apresentação. Eu sei que é um desafio, mas eu acharia legal que a gente pudesse também colocar. E aí a gente falar também dessa experiência que a gente teve no projeto Ciência Cidadã nessas duas comunidades, Paripoeira e Barra de Santo Antônio, né? E foi bem legal e que aí trouxe um monte de ideias que a gente pode dar continuidade ao trabalho aqui na comunidade, né? E agora a gente vai fazer o monitoramento da pesca, né? Com as mulheres. Isso é legal porque era uma proposta que eu vinha discutindo há muito tempo no PELD, né? A gente vai realizar na minha comunidade, né? Na comunidade de Johnny já vem sendo realizado de uma outra forma, a gente vem acompanhando, mas a gente quer ampliar esse trabalho
né, para outras comunidades, né, dentro de uma unidade de conservação, que é a Pacocha dos Corais. Então, era isso. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês nesse grupo de diálogo. Ana Paula, é por essa razão que você e Johnny estão aqui. É para a gente criar esse grupo de diálogo, para vocês apresentarem também o trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? A gente tem uma planilha inicial que a gente bolou lá, e ela está sendo alterada constantemente. E lá todos vocês podem colocar título e agenda e a data que vocês querem falar sobre os projetos. Renata já está super convidada, Ana Paula e Johnny já estão assim convocados a fazer isso. Por isso que eu pergunto para vocês da agenda, né? Acho que é bom a gente ter um espaçamento também desses encontros para a gente também não ficar muito acumulados. Obrigado pelo seu comentário, viu, Ana Paula? Ana Paula, pescadora de Alagoas, junto com o Johnny, viu, Camila? E estão trabalhando com a gente, é o que eu falei para você, terminou o projeto, a gente continua em contato. Johnny vai, em maio, estar com a gente aqui numa disciplina de SIG participativo e mapeamento colaborativo. Ana Paula, amanhã a gente está submetendo um projeto para um Fundo Casa, um projeto com lideranças mulheres para as mudanças climáticas. Rafael trabalhando com pescadores artesanais lá de Ubatuba, enfim. Essa é a ideia mesmo, viu, gente? É essa rede ser muito dinâmica e ter essa capacidade de desdobrar em outros projetos, viu? Obrigado, Ana Paula. Gente, é isso. Bueno, yo igual quería agradecerles a todos y todas por darse el tiempo también para escucharme y por sus comentarios. Creo que yo siempre aprendo de estas instancias, de escuchar sus preguntas y de saber qué piensan en otras partes y con otras experiencias. Así que muchas gracias. Y gracias, Alan, también por la invitación y por considerarme en este grupito. Obrigado vocês por estarem aí, gente. É por isso que está acontecendo. Ó, tá gravado, vou parar a gravação aqui e aí depois a gente vai subir esse material no nosso canal.